Bienvenidas, bienvenidos a la clase de límites al infinito del curso de Introducción al Cálculo. En esta videoclase se estudiarán los límites de funciones cuando su variable independiente tiende al infinito, o también al menos infinito, como vamos a ver. En términos de concepto vamos a estudiar límites de funciones elementales, en específico hay una que vamos a definir más adelante, cuando la variable independiente, como les decía, tiende al infinito. También vamos a través de cálculo de límites, vamos a determinar la existencia de asíntotas de esa función real. Acordarse también lo que es el concepto de asíntota. Entonces, como les decía, la variable independiente crece indefinidamente, significa que se va acercando cada vez más al infinito, es decir, toma valores muy exageradamente grandes. Y también cuando la variable independiente decrece indefinidamente, es decir, se acerca al menos infinito. Va hacia el sentido negativo, pero muy hacia lo negativo, digamos. Esto es súper relevante en estudios posteriores en ecuaciones diferenciales, en cálculo diferencial integral, donde se estudian fenómenos químicos y físicos a partir de los límites al infinito. Así que esto tiene que quedar muy bien integrado para su futuro profesional. Entonces, estudiemos primero el comportamiento de esta función. Tenemos la función x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Si vemos aquí la gráfica de la función, que es esta parte azulita, podemos observar que la función, cada vez que yo voy aumentando mi x, esta función tiende o se acerca a un valor. Este valor es el 1. Análogamente, si yo voy al revés, hacia el otro lado, cuando la variable x decrece indefinidamente, también se va acercando a este valor 1. Cada vez va haciendo esto, se va acercando a esta, llamémosla asíntota, en la recta y igual 1. Y si se fijan, si nosotros hacemos una tablita de valores, variable independiente, variable dependiente, y a medida que yo vaya aumentando mi valor de la variable independiente o disminuyéndolo, por eso acá salen esos más menos, voy a obtener los siguientes valores. Voy a cada vez acercarme al 0,9999 y así. Si yo sigo aumentando el valor de mi variable independiente, cada vez va a tener más 9, más 9 y más 9. A la larga, voy a tener el 0,999999999 y así no voy a tener más, es decir, al 0,9 periódico. Eso significa que esta función se va a acercar cada vez más al 0,9 periódico a medida que yo aumente mi x, mi variable independiente. Y ese 0,9 periódico al cual se acerca es equivalentemente el 1. Por lo tanto, esta función, cuando yo el x lo tiendo al infinito, se acerca al 1. La función tiende al 1. Bien, por definición entonces, definamos una función en un intervalo cerrado o abierto, de la al infinito. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de la función es igual a L. Es decir, que f se acerca a un valor L cuando su variable independiente es extremadamente grande, o bien se acerca al infinito. Y por otro lado tenemos una función definida en un intervalo del menos infinito a un punto A cualquiera. Entonces el límite cuando x tiene a menos infinito de f de x es L, significa que f se acerca a un valor L cuando su variable independiente es suficientemente grande pero negativo, es decir, se acerca cada vez más al menos infinito. Tenemos algunos ejemplos, miremos algunos ejemplos. Tenemos esta función de aquí. Esta función de aquí es una curva, ¿no es cierto? Una curva que a medida que yo voy aumentando el x, se va acercando a esta asíntota horizontal que yo le llamé aquí L. A su vez, esta función de aquí también tiene una asíntota en esta que yo le llamé aquí L. Esta de aquí, por ejemplo, es una función muy parecida a las funciones sinusoidales, pero que a medida que yo voy aumentando el x, esta va disminuyendo su amplitud, y lo más probable es que después permanezca constante. Todas estas funciones
a medida que yo voy aumentando el valor de x, se va acercando cada vez a una línea recta que yo llamo asíntota horizontal. Definición de una asíntota. La función I igual L, una función constante que tiene puros valores L, se dice que es asíntota horizontal de la función f si se cumple que el límite, cuando x tiende a infinito de esa función, es L, o bien el límite cuando x tiende a menos infinito de esa función es L. Esas van a ser las asíntotas horizontales de una función. Entonces las asíntotas horizontales van a ser el valor del límite cuando x tiende a infinito. Si se verifica que el límite cuando x tiende a infinito tiende también, esta función, este límite tiende al infinito, es decir, que toma valores extremadamente grandes y es indefinido, decimos que el límite no existe o que diverge. Análogamente para x, cuando x tiende al menos infinito, su límite también diverge o no existe. ¿Sí? Es decir, que no llega a una asíntota horizontal. Eso quiere decir eso, que si en algún momento no llega a una asíntota horizontal y tiende este valor a uno muy grande, como es el más infinito, ¿no es cierto? Decimos que el límite no existe o diverge. Entonces el término diverge es que no existe el límite como tal, como una asíntota horizontal. Estrategias para resolver límites al infinito de funciones racionales. Entonces, observemos esta función de aquí. Tenemos esta función, x partido en x más 1, donde se puede ver claramente que si yo tomo el límite cuando x tiende a infinito de esta función, me va a dar 1. Es decir, cada vez que yo aumente mi variable independiente, que cada vez la haga crecer más, esta función se va a acercar cada vez al 1. Es decir, su asíntota horizontal va a ser la función y igual 1. A su vez, cuando yo tiendo el límite al menos infinito, la función también se va a acercar al 1. Entonces tenemos la misma asíntota horizontal para el límite cuando x tiende a menos infinito y para el límite cuando x tiende al infinito de esta función. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos nosotros ese valor de esa asíntota? De manera algebraica, porque claro, yo no tengo siempre las herramientas para poder graficar. Entonces sería interesante ver cómo algebraicamente podemos resolver estos límites. Entonces veamos el cálculo algebraico. Fíjense aquí que yo pongo la función en el límite, por supuesto, y veo cómo puedo trabajarlo de manera tal que me ayude para poder calcular el límite. Entonces, por lo general, uno siempre divide por el término de mayor grado. En este caso el grado es 1, por lo tanto voy a dividir por x. Todo término lo divido por x. Son análogos porque en realidad lo que yo estoy haciendo aquí es que a la función x más 1, le estoy multiplicando por x partido en x, y esto es un 1, por lo tanto es como un 1 conveniente. Y esto es lo mismo que x partido en x más 1 por 1 partido en x sobre 1 partido en x. Y ahí es cuando llegamos a esta expresión de aquí. Distribuyendo y ahí analizando, tenemos que esto de aquí es 1. X partido en x es 1. El mismo valor partido en el mismo valor siempre es 1. Acá tenemos otro 1. Y nos queda esta expresión equivalente. Sin embargo, por el álgebra de límites, yo sé que el límite de una división es la división de los límites. Pero el límite de 1 es 1, por lo tanto lo escribo como 1. Ok. Aquí mismo, el límite de todo esto es igual al límite de la suma. Y el límite de 1 es 1, por lo tanto lo escribo como 1. Entonces me queda solo evaluar el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido en x. Pero ese límite, cuando cada vez yo voy aumentando mi denominador de manera infinitesimal, como es aquí, vamos a obtener que cada vez se va a acercar al 0.
1 partido en x cada vez que yo voy aumentando el denominador, esta función va a tender a 0 o va a tener una asíntota en el 0. Por lo tanto, este valor de aquí es 0. Resolviendo entonces, obtenemos que el límite es 1. Que era lo que queríamos obtener. Proposición, una proposición importante. Sean las funciones x a la n y x a la m, con n mayor a m, ¿sí? Este numerito de aquí puede ser 4, no sé, y 3. Lo importante es que el n sea mayor a m. Entonces, las funciones racionales, esta de aquí, por ejemplo, cuando x tiende al infinito, y esta de aquí es más grande que esa de ahí, la función va a diverger. Es decir, el límite no existe. Luego, si obtenemos que el que es más chico está ahí, y el que es más grande está ahí, va a ser 0. ¿Por qué? Porque si el x a la n, el n es mayor que el m, va a crecer cada vez más rápido. Por ejemplo, podemos tener x a la 5 y abajo x a la 6. Y obviamente, esa medida que yo le voy dando valores que se acerquen al infinito, ese va a crecer de manera mucho más rápida que el de arriba. Por lo tanto, va a tener valores cada vez más grandes en comparación al numerador. Por lo tanto, se va a acercar cada vez más al 0. Como lo habíamos analizado para el 1 partido en x, por ejemplo. Veamos estos ejemplos. Tenemos límites de funciones racionales. Más aún, límite de funciones racionales divididas por otros polinomiales. Polinomio dividido en polinomio. Tenemos 3 casos. El primer caso, notamos que el numerador es de grado menor que el denominador. En el segundo caso tenemos que, bueno, aquí ponemos un numerador de grado menor, perdón, que el denominador. En este caso tenemos grados iguales. Y en este caso tenemos que el numerador tiene grado mayor que el denominador. Entonces, para analizar y calcular estos límites, debemos ver, observar el crecimiento del numerador con respecto al denominador. Acordémonos que si el denominador crece más rápido que el numerador, la función va a tender a 0. El límite de la función va a tender a 0. Sin embargo, si el numerador es más grande que el denominador, la función va a diverger. Como lo vimos aquí. Aquí. Exacto. Entonces, veamos el primer caso. Tenemos que el numerador es de grado menor que el denominador. Y aquí aplicamos el mismo procedimiento. Entonces, procedimiento usual es dividir cada término por el monomio de grado mayor. En este caso, el monomio de grado mayor es x al cubo. Por lo tanto, voy a dividir cada expresión de esta función por x al cubo. Entonces, vamos analizando aquí. Si x cuadrado lo divido por x al cubo, me queda 1 partido en x. Si 2x lo divido en x al cubo, me queda 2 partido en x cuadrado. Y bueno, y el 1 lo divido en x cubo, me va a quedar 1 partido en x cubo. Análogo abajo. El x cubo lo divido por el x cubo, me queda 1.
El 3x lo divido en x cubo, me queda 3 partido en x cuadrado. Lo mismo para el 1, me queda 1 partido en x al cubo. Entonces, importante, en este caso, dividimos por x cubo. Aplicando entonces álgebra de límite, obtenemos lo siguiente. Bueno, puedo separar aquí el álgebra, el límite de una división, es la división de los límites, ¿no es cierto? Y este límite de aquí, fíjense que cuando x tiene a infinito, esta es 0. El denominador crece bastante rápido. Esto es 0. Y esto es 0. Y abajo, ¿cómo nos quedaría? Esto se va a 0. Y esto se va a 0. Me va a quedar algo así como esto. 0 partido en 1, que es 0. Entonces demostramos algebraicamente que este límite tiende a 0. O vale 0. Y si lo observamos así en gráficamente, esta función claramente se acerca al 0. Y es más, cuando nosotros hacemos tender x al menos infinito, también se va a acercar a 0. Esto sigue para allá, para allá, para allá. Entonces, gráficamente también se puede observar estas asíntotas que se forman de las funciones. Veamos el segundo caso. Segundo caso, tenemos que el numerador es del mismo grado que el denominador. Aplicamos exactamente el mismo procedimiento. Dividimos en este caso por x cubo. Entonces, si dividimos por x cubo este, me va a quedar 2. Si dividimos por x cubo este, me va a quedar 4 partido x cuadrado. Y si dividimos este por x cubo, me va a quedar 7 partido x cubo. Lo mismo abajo. Divido este por x cubo, me queda 3. Divido este por x cubo, me queda 7 partido en x. Divido este por x cubo, me queda 1 partido en x cubo. Si se fijan, acá voy a tener los siguientes límites. Bueno, límite de cocientes es el cociente de los límites. O sea, voy a ponerlo aquí más detallado. Límite cuando x tiende a infinito de 2 menos 4 sobre x cuadrado más 7x cubo sobre el límite cuando x tiende a infinito de 3 más 7 partido en x menos 1 partido en x cubo. ¿Y esto a qué es igual? Suma de límites, la límite de la suma es la suma de los límites. Por lo tanto, voy a tener límite cuando x tiende a infinito de 2 menos el límite cuando x tiende a infinito de 4 partido en x cuadrado más el límite cuando x tiende a infinito de 7 partido en x cubo dividido en límite cuando x tiende a infinito de 3 más el límite cuando x tiende a infinito de 7 partido en x más el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido en menos 1 partido en x cubo. Pero si se fijan, en todo esto tenemos de denominador a x, o en la gran mayoría, ¿cierto? Por lo tanto, dijimos que cuando tenemos el denominador de denominador x, cuyo grado es mayor que el numerador, este límite se va a hacer, porque va a crecer muy rápido el denominador. Este entonces se va a 0, ese se va a 0, este se va a 0 y este se va a 0. Este límite de aquí no depende de x, esa función no depende de x, por lo tanto queda constante, 2. Y este lo mismo, queda 3. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Simplemente 2 tercios. Entonces, el valor del límite de esta función, cuando tengo el mismo grado en el numerador y el denominador, es 2 tercios. Y exactamente si uno ve la gráfica de esta función, ve claramente
o quizás no, bueno, no tan claro si no tenemos ahí bien dividido la recta, pero se ve que existe una asíntota horizontal en este punto de aquí. Cada vez se va a acercar a ese punto. Lo más probable es que con números reales no nos acerquemos, pero si nosotros nos tendemos al infinito, sí va a llegar a ese, en este caso, 2/3. Veamos el tercer caso. Tenemos el numerador más grande de grado mayor que el denominador. Por lo tanto, acá claramente vemos que el numerador crece más rápido que el denominador por el hecho de tener x a la cuarta. Entonces, cada vez que yo aumente el x a la cuarta va a crecer mucho más rápido que el x cuadrado. Y acá, ¿cómo uno procede? Uno procede directamente a dividir el polinomio. Divido este por este. Nosotros ya sabemos dividir polinomios. Al dividir eso por eso vamos a obtener esto. Pero esto claramente diverge. ¿Sí? Claramente diverge. Cada vez se va a hacer más grande el numerador que el denominador. Y aquí fíjense que si yo evalúo aquí el infinito, esto se me va a ir al infinito y cualquier cosa que yo le sume al infinito va a ser infinito. O sea, va a tender al infinito. Así que en este caso, cuando el grado del numerador es más grande que el del denominador, tenemos que el límite diverge. Si observamos la gráfica también vamos a ver lo mismo. Vemos que la función cada vez va aumentando su valor, pero no se acerca a ninguna asíntota, no tiene asíntota ni vertical ni horizontal. Entonces este valor va a tender al infinito. Entonces, para generalizar este resultado, tenemos la función racional P partido en Q, ¿no es cierto? Tal que los grados de P y Q son N y M respectivamente. Esto quiere decir que el grado de P es N, el grado de Q es M. Entonces, cuando tomamos el límite, cuando x tiende al infinito de esta función, va a ser 0 si el grado de P es menor que el grado de Q. Cuando los grados son iguales, va a tender el límite a un valor L distinto de 0. Un L real, ¿cierto? Aquí hay que especificar que L es un número real cualquiera. Ahí vamos a ver, depende de cómo nos dé el límite. Y si el grado de P es más grande que el grado de Q, vamos a tener que el límite no existe o diverge. Por lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Resultados análogos para cuando el límite, cuando x tiende a menos infinito de la función. Vamos a tener los mismos resultados. Entonces, veamos este límite particular que yo les había hablado. A medida que yo aumento el x, cada vez esta función se me va a acercar al 0. Y igual a 1 partido en x. Uno ahí puede hacer una tablita de valores. Para x voy aumentando el x y claramente vamos a ver una clara tendencia al 0. Por ejemplo, tomemos algunos valores de x. Por ejemplo, si yo tomo el 10, voy a obtener el 0,1. Si yo tomo el 100, voy a tener el 0,01. Tomo el 1000, voy a tener el 0,001. No sé, tomo el 10.000, voy a tener 0,0001. Y así, vemos que a medida que cada vez va creciendo este x, el resultado cada vez se acerca al 0. Entonces podríamos apostar que si x tiende al infinito, este valor va a ser 0. Y sí, lo es. Entonces podemos generalizarlo. Si k es un entero positivo distinto de 0, es decir, k, la potencia aquí, ese límite va a ser 0 cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito, cualquiera de los dos. Lo importante es que el k sea positivo. Si k es negativo, tenemos que invertir la función, entonces ahí no vamos a obtener el mismo resultado. Pero si k es un entero
positivo distinto de 0, este límite va a ser 0. Entonces, pensemos en este límite. Acá vemos claramente, bueno, claramente lo vamos a ver aquí en la gráfica de la función, pero si nosotros evaluamos el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado menos x menos 2 sobre 5x cuadrado menos más 4x más 1, ¿qué dijimos que hacíamos? Dividíamos todo por el monomio de mayor grado, en este caso va a ser x cuadrado. Entonces todo lo dividimos por x cuadrado, me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado dividido en x cuadrado, me queda 3. Menos x partido en x cuadrado, me queda 1 partido en x. Y acá me va a quedar menos 2 partido en x cuadrado. En el denominador me va a quedar 5 más 4 partido en x más 1 partido en x cuadrado. Entonces, por la proposición anterior, podemos ver que estos límites tienden a 0. Por lo tanto, el límite de esta función es simplemente 3/5. Es decir, tiene una asíntota horizontal en y igual 3/5. Y ese es el valor donde la función cada vez se va a acercar más. La función, por ejemplo, es la función exponencial. Entonces habría que ver qué pasa cuando el límite, cuando x tiende a infinito, de esta función exponencial. No, hay que evaluar aquí. Si nosotros evaluamos el límite de la exponencial al infinito, esta cosa cada vez va a crecer más rápido. Por lo tanto, esto va a divergir. No tenemos un valor al que se acerque. Sin embargo, si yo tomo el límite de esta función cuando x tiende al menos infinito, de a la x, haciendo una tabla de valores vemos claramente a qué valor va a tender. Esto va a tender a una asíntota horizontal en la función y igual 0. Y eso se explica de la siguiente manera. Cuando el x es negativo, significa tomar el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x, significa que esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito. Acuérdense que las funciones potenciales o exponenciales elevado a algo negativo se da vuelta. Entonces esto va a ser 1 partido en e al valor absoluto de x. Y dijimos que la función exponencial crece claramente más rápido que el 1. Entonces esta función de aquí cada vez se va a hacer más grande, más grande, más grande. Por lo tanto, este límite va a ser 0. El denominador cada vez que aumenta de manera creciente más que el numerador, el límite se va a 0. Veamos esta función en particular, el seno de x. El seno de x, a medida que yo voy aumentando el valor de x, en nuestro caso la circunferencia unitaria aumentando el valor del ángulo, observamos que esto cada vez va entre 1 y menos 1. Siempre varía entre esos valores, entre 1 y menos 1, 1 y menos 1, el seno es siempre eso, entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1. Por lo tanto, si yo le evalúo el límite cuando x tiende a infinito, es decir, tomar x lo suficientemente grande, no vamos a saber si es en 1, en menos 1, o en un valor entre ellos dos, acordarse de la circunferencia unitaria. El seno siempre es aquí, y siempre se mueve aquí, ¿no es cierto? Vamos a tener otro ángulo que es aquí, y cada vez que yo vaya aumentando, yo no voy a tener un valor fijo, ni se va a acercar a una asíntota horizontal la función seno de x. Por lo tanto, decimos que este límite también no existe. En este caso, este límite no existe. Ni siquiera tiende al infinito, porque tiene valores entre menos 1 y 1.
Bibliografía recomendada. Tenemos algunas bibliografías para que ustedes trabajen en ejercicios, etc. Y esta es la complementaria que pueden usar para observar esto en contextos químicos y biológicos. Bien, esa ha sido la clase de hoy, la clase de límites al infinito.